más cuidadosos en tratar de desvirtuar nuestra fe. Y llega a un punto que la persona que te pone cualquier tema, eso que son, yo le digo que es un disco rayado, porque es lo mismo, parece que no estudian o no leen, no sé, o que no entienden. Y nos respetan, y nos damos a respetar, ¿entiendes? Siempre, la formación no es para contienda, no es para martillar, es para nosotros, en el amor de Dios, defender nuestra fe. Y pues nada, dicho eso, pues los felicito a cada uno de ustedes, y que esto se convierta en un factor multiplicador, que cada uno de los que estamos acá hable de la clase, mira, acá hay esto, para que nosotros podamos, porque en la medida que usted se fortalece la iglesia. Amén. Bendito Dios. Te doy gracias a Dios por todas las personas que he podido ver, en especial a Lourdes, que está allá atrás, que no la veía hace... Ella me conoce desde que yo estaba en pañales, casi, en el Evangelio. Déjame terminar. y así todos mis hermanos acá. Así que le damos gracias a Dios. Dicho eso, pues les deseo lo mejor. Abran su corazón al entendimiento y dejen que el Señor haga la obra en ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los profesores, sobre sus corazones, permanezca para siempre. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias. Me voy a servir. No, gracias por lo que hacen, papi. Todo Dios, papi. Enviamos siempre eso. Yo tengo que sentar aquí también. Sí. Y fíjense, precisamente como decía el diácono, y esa va a ser mi para introducción en la tarde de hoy, ¿verdad? Lo importante que es que nosotros nos eduquemos y aprendamos de nuestra fe católica, ¿verdad? Porque a la medida que nosotros nos educamos y aprendemos, podemos defender nuestra fe. ¿Cuántas veces nos hemos visto en un lugar y que la gente pregunta, y son cristianos, tú eres cristiano? Y a duras penas nos atrevemos a decir, sí, yo soy cristiano. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente dicen, oh, un momento, no es que yo soy solamente cristiano, yo soy católico? Mi fe es la fe católica. ¿Cuántos nos atrevemos verdaderamente a decir eso y con orgullo? ¿Verdad? Nos atrevemos a veces a decir, amén, ¿verdad? Nos atrevemos a veces más a decir, y yo soy puertorriqueño, yo soy venezolano, yo soy colombiano, dominicano, lo que sea, pero ser católico muchas veces no nos atrevemos a decirlo porque no nos hemos formado, no nos hemos fundamentado en lo que es nuestra fe. Y si alguien nos hace una pregunta, ni sabemos qué vamos a contestarle, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos en un restaurante y a lo mejor dentro de nosotros decimos, bueno, que el Señor bendiga estos alimentos, que no nos vaya a escuchar la mesa de al lado? Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos vamos y hacemos la señal de la cruz como lo haríamos si estuviéramos en la casa? O como lo hacemos aquí cuando estamos entre medio de los hermanitos, ¿verdad? Pero como estamos afuera, apenas nos atrevemos a hacer esas cosas que nos identifican como católicos. Y el poder que tiene eso. ¿Te imaginas que alguien en un restaurante lo vea a usted haciendo la señal de la cruz y que a lo mejor ese va a ser el mensaje para alguien? Que diga, fíjate, esa persona cree, que a lo mejor venga y se le acerque a usted y le pregunte algo más. Qué bendición tan grande sería esa, ¿verdad? ¿Cuántas veces después que hacemos una oración, a lo mejor alguien en algún lugar nos pidió hacer una oración y lo que fuera, y cuánto nos atrevemos a hacer el Ave María después que hacemos la oración? No, porque vaya alguien se da por ofendido y empiezan a decir, que ustedes con esa adoración que tienen de la Virgen, ¿cuánto sabemos verdaderamente defender que los católicos no adoramos a la Virgen? Los católicos veneramos a la Virgen. ¿Y cuál es la diferencia? Pues no la sabemos muchas veces, ¿verdad? Así que no nos atrevemos a veces tampoco a hablar de la presencia de Dios, verdadera presencia de Jesucristo en la Eucaristía. La cosa más grande, la cosa más importante que nosotros tenemos, y a veces no la mencionamos, no lo decimos. La gente nos habla de otras iglesias, no porque el altar de aquella iglesia, no, un momento, ustedes tienen una tarima. Las iglesias tienen una tarima, no tienen un altar porque allí no hay ninguna presencia permanente de Jesucristo, de Dios, como la tenemos nosotros, ¿verdad? Y no sabemos a veces cómo defender esa fe. Así que por eso es tan importante, como decía el diácono, esto de educarnos, porque nos convertimos en personas que tenemos una fe privada.
Yo tengo mi fe y yo soy bien creyente y yo creo, ¿verdad? Y Dios sabe cuál es mi fe. Mi familia alrededor mío, mi familia inmediata, pues también sabe, yo tengo una fe bien privada de mi familia. Pero ¿cuánta gente fuera de ese círculo inmediato de mi familia conoce? No solamente de mi fe y que yo soy católico, pero que sepa lo orgulloso que yo estoy de ser católico. De que si tú tienes una pregunta, ven donde mí, vamos a sentarnos, vamos a tener una conversación, que si yo no sé la respuesta, vamos a ir a buscar en el lugar apropiado. No es en Google ni en ChatGPT tampoco. ChatGPT hace muchas cosas, pero no dependamos de ChatGPT, por favor, para educarnos en nuestra fe, ¿ok? Vamos a buscar y tenemos acceso a los recursos necesarios para poder desarrollarnos y tener ese crecimiento en nuestra fe. En la escuela nosotros aquí ofrecemos 4 cursos principales para aquellos que se están uniendo ahora por primera vez. El primer curso es, lo llamamos del Génesis a Jesús. ¿Y por qué es importante que los católicos entendamos del Génesis a Jesús? Pues mira, porque ahí vamos a estudiar cuál es el plan de salvación, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Por qué las alianzas? ¿Cuánto han escuchado la historia de Noé? ¿Y cuánto hemos escuchado la historia de Abraham? Y la historia del rey David. Pero verdaderamente, ¿qué tiene todo eso que ver en el plan de salvación de Dios? Y cómo los católicos nos identificamos con eso y cuán importante es para nosotros entender todas esas diferentes alianzas y por qué era necesario el sacrificio de Jesucristo. Entonces son un montón de preguntas que si empezamos aquí, algunos, ¿verdad? Todos estamos en diferentes etapas de ese desarrollo y crecimiento, pero están ahora en el lugar correcto para empezar a contestar esas preguntas. Por ejemplo, una de las cosas bien importantes y bien lindas de ese curso, ¿verdad? Hablaba de las alianzas, y una de esas alianzas, ¿por qué nosotros llamamos la alianza matrimonial? Porque el matrimonio juega un papel tan y tan importante dentro de la fe católica, que es un nivel de alianza, no es cualquier acuerdo ni contrato que usted firme por ahí con nadie, es una alianza. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a estudiar en ese curso. El segundo curso es de la Biblia y la misa, y la pregunta es, ¿en dónde está la misa en la Biblia? Porque la Biblia no dice, y se sientan todos, y va a entrar el sacerdote desfilando, y es cierto, no lo dice en esas tantas palabras como eso, pero la Biblia, la misa está descrita en más de un lugar. En la misa le preguntaba yo al grupo de los papás el lunes, ¿cuántos han leído el libro del Apocalipsis? ¿Y cuántos tienen miedo del libro del Apocalipsis? La gente no entiende lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, de hecho, los hermanos de la vereda del frente, los hermanos esperados, los hermanos protestantes, todos esos nombres bonitos que tenemos, porque los estamos verdaderamente esperando y los extrañamos, ¿verdad? Ellos en un momento dado querían sacar el Apocalipsis de la Biblia. ¿Y por qué? Pues fíjese, porque el Apocalipsis usted solamente lo va a entender si usted entiende la misa. Si usted entiende el misterio de la Eucaristía, entonces el Apocalipsis hace sentido. Entonces el Apocalipsis ya no le va a dar miedo, porque usted va a ver en el Apocalipsis una descripción de nuestra celebración eucarística. Y en ese curso vamos a ver los detalles de cómo y por qué decimos que la misa es el cielo en la tierra. Cómo es que en la misa, cada vez que usted esté en la misa, usted está verdaderamente celebrando la misma Eucaristía con todos los santos que están en el cielo, como lo describe el Apocalipsis. Y el cielo y la tierra se convierten en uno solo. Amén. Amén. El tercer curso, la Biblia y la Virgen. No hay mujer en la historia de la humanidad más importante que la Virgen María. Desde el principio de los tiempos se ha pintado, si usted es un poeta más o menos decente, usted ha hecho un poema sobre la Virgen. Si usted es un pintor más o menos decente, usted ha pintado una imagen de la Virgen. Si usted algo con la Virgen se ha hecho. La mujer más importante y sin embargo una de las figuras menos entendidas, ¿verdad? Porque cuántas veces la hemos escuchado los ataques que se dan contra la Virgen. Que bueno, sí, ella fue virgen. Yo no creo que nadie niega que la Virgen fue virgen antes de Jesucristo, pero después de Jesucristo, ¿cuántas cosas dicen? Ya no, pero ¿dónde dice eso de la Virgen y etcétera?
Pues en este curso vamos a ver todas las veces que verdaderamente la Virgen se menciona en la Biblia. Vamos a estudiar un poquito sobre los dogmas marianos también, porque hay que entender, ¿verdad?, otra vez el fundamento de nuestra fe para poder defender las cosas con la fuerza y con valentía, ¿no? El cuarto curso entonces es el de la Biblia y los sacramentos, que es otra cosa también que a veces nos cuestionan. Ven acá, porque ustedes dicen y ustedes tienen todos esos sacramentos, y verdaderamente, ¿por qué hay que bautizar a los niños? A los niños. Las otras religiones no bautizan a los niños, esperan hasta que la gente sean adultos para bautizarlos. ¿Dónde está el fundamento bíblico? Pues eso lo vamos a estudiar ahí, la importancia, dónde está instituido la Eucaristía, el perdón de los pecados, el matrimonio, la unción de los enfermos, todos esos sacramentos que algunos de nosotros, si nos preguntan, tal vez podamos decir los 7 sacramentos, ¿verdad? Algunos de nosotros, espera, me falta uno, ¿verdad? Y apenas los conocemos, los sacramentos, pero verdaderamente los podemos explicar. Si alguien pregunta, ven acá, ¿y por qué tú hiciste la confirmación? ¿Qué fue lo que pasó en la confirmación? Porque si tú me hablas del bautismo y tú dices el Espíritu Santo y vino y de esto y ahora eres hijo de Dios, etc., ¿y para qué necesitabas la confirmación? ¿Y qué? La Eucaristía. Pero no se puede parar, ir y comulgar ya. ¿Para qué tengo que hacer un sacramento? Y el matrimonio, y el orden sacerdotal. Todas esas cosas son las que vamos a estudiar en ese curso. Y los que ya hayan terminado esos 4 cursos, entonces ahora vamos a comenzar un curso nuevo. En las próximas series vamos a ir haciendo un estudio más detallado de los evangelios. Vamos a tener uno de los evangelios, vamos a tener de las cartas paulinas. Hay diferentes cursos que vamos a empezar abriendo según las personas sigan progresando en los estudios. Y el próximo va a ser del evangelio según San Lucas. ¿Quién era San Lucas? Uno de los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? El discípulo de Jesucristo, hermanito, pana fuerte de Jesucristo. No, pues mire, él no conoció a Jesucristo. ¿Era discípulo de quién? ¿Y de dónde él escuchó lo que luego él predicaba y lo que entonces alguien más escribe? Todas esas cosas las vamos a ver en ese estudio sobre el Evangelio según San Lucas. Así es que, de verdad, son 5 cursos hermosísimos que tenemos en este próximo ciclo para ustedes y esperamos que los disfruten, esperamos que de verdad tengan un impacto en la vida de ustedes, tal como ha tenido en la vida de los profesores que les voy a presentar ahora, porque todos nosotros comenzamos tomando el curso y nos ha gustado tanto y nos hemos enamorado tanto que nos hemos quedado entonces ahora dando los cursos nosotros también. Así que si alguien luego tiene ese interés, con mucho gusto hablan allá con Lupito y serían más que bienvenidos, porque como dice la palabra, que la mies es mucha y son pocos los trabajadores, ¿ok? Y ese proceso de evangelización es a lo que estamos llamados todos a hacer. Así es que nosotros tenemos una página que es escueladeevangelización.org. Pueden visitar la página, ahí luego vamos a hacer el registro a través de esa página. Los que no han recibido un email de bienvenida lo estarán recibiendo en los próximos días con el acceso de acuerdo al curso donde se están matriculando. Así que si no se han matriculado al final de la clase que tenemos para ustedes hoy, pasan por la mesa de allá atrás para que entonces se registren y ahí entonces luego van a recibir la contraseña, el password y todo para que entren y vean información sobre los cursos. Así que quisiera presentarles ahora a nuestro queridísimo director, nuestro hermano Lupito, que es el director de la escuela. Mi nombre es David Silva, yo soy subdirector de la Escuela de Evangelización, y entonces a la parte de atrás tenemos al resto de los profesores. Tenemos a nuestra hermana Sandra, que está haciendo entrada triunfal por la puerta. Sandra, bienvenida. ¿Ok? Sandra. Sí, justo a tiempo, en Q. David, mira, que pasen por acá al frente, dice nuestro Nelson, dice, que fue Nelson. Sí, Nelson dice. Que vengan por acá los maestros, por favor. Tenemos por aquí a Sandra, los voy a ir nombrando en el orden que vayan llegando. Sandrita, por aquí viene nuestro hermano Julio Pacheco,
tenemos a nuestro hermano Milton Zamora, tenemos a Lourdes, tenemos a nuestro diácono Lucio Gómez, tenemos a Rocío Abreu, Ahí ya no te quedes allá. Janet está por aquí también, y por allá vienen Lupita, la Carmen, y sí, la jefa Lupita, Carmen y Aixa. Así que este es el grupo de profesores que vamos a estar este próximo curso ayudando. Gracias, muchachos. Bueno, con eso entonces, ahorita después al final cuando termina Lupito pueden pasar por la mesa atrás y entonces para terminar la registración los que no se han registrado. Les voy a dejar con Lupito que les va a dar la primera clase del curso, que es un curso de introducción, y este curso y esta clase se llama Introducción a la Biblia, porque hemos leído la Biblia, sabemos que la hemos estudiado también anteriormente, sabemos que en la misa nos leen, etcétera, pero la pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? Y muchas cosas más interesantes que nuestro hermano Lupito aquí les va a discutir. Gracias, David. Qué bendición verlos. Me llena de alegría el verlos. Sé que a la mayoría los veo, los conozco, que luego me hablan. Qué pena, soy malísimo para los nombres. Hace rato me decía no te acuerdas de mí, le digo, mira, tengo una sola célula aquí en el cerebro y a veces anda por todos lados corriendo, tengo que pegar para acordarme. Pero me da gusto ver a todos y cada uno de ustedes, de verdad que han tomado la mejor decisión de su vida, la mejor decisión. Una de las cosas que se le pasó a David, es de que, y se los decía el padre en la misa del domingo, nosotros tenemos lo que es una diócesis y una arquidiócesis. ¿Saben la diferencia que hay? La diferencia es el tamaño. La diócesis abarca ciertas parroquias y la arquidiócesis abarca más parroquias, o sea, el terreno es más grande. Y nosotros aquí tenemos en la diócesis de Orlando, tenemos 95 parroquias, que es lo que abarca la diócesis de nuestro obispo John Noonan. O sea, él es el jefe de 95 parroquias. De esas 95 parroquias, todas y cada una de ellas está trabajando fuertemente en muchas cosas. En muchas cosas de una u otra forma. Pero con orgullo podemos decir que aquí, esta parroquia, es la única parroquia que está teniendo evangelización a nivel académico. No es estas clases, y lo digo con mucho respeto, sin menospreciar a nadie, no es una clase donde normalmente estamos acostumbrados a ir a una clase de Biblia. Ustedes dicen, traiga su Biblia, vamos a ver el Evangelio de San Lucas capítulo 24 y después a ver qué piensa usted, qué opina usted, qué es, cada su punto de vista. No, aquí no. Estas clases son a nivel académico. Aquí vamos a ver contextos históricos, contextos culturales, vamos a averiguar todo. No hay pregunta que no queremos que ustedes no hagan. Por favor, hagan todas las preguntas necesarias porque no se pueden quedar con la duda. Va a haber, por lo tanto, de una vez les digo, no son reglas, porque nosotros no ponemos reglas, son normas para respetar el tiempo de todos y cada uno de nosotros. Le vamos a pedir que en lo más posible podamos llegar a tiempo. Porque, bueno, primero la iglesia se equivocó, es un error de nosotros, de ellos también, de que dijimos que empezaban las clases a las 3:30. Pido disculpas por las personas que llegaron a las 3 de la tarde, porque esa información estaba mal, las clases empiezan a las 3:30. Entonces, la otra es que en todos y cada uno de los salones se van a dividir y les estaba hablando de las preguntas y les decía, estas preguntas es bueno que se hagan, pero por favor vamos a tratar de hacerlas al final de la clase. En todas las clases, cuando el profesor está desarrollando la clase, siempre deja al final media hora para preguntas. Si usted tiene una pregunta en su mente, lo escribe, y si la quiere hacer, bueno, hágala, ya depende del profesor, si no se extiende. Normalmente, les aviso, cuando se hacen preguntas, a veces queremos dar hasta un testimonio de vida. Y no es malo escucharlo, pero somos más gente. Entonces,
Vamos a tratar de concretar las preguntas. Si después usted quiere analizar otras cosas, siempre nos vamos a quedar con ustedes. Siempre. No tenemos ningún problema. El horario está adecuado para todos aquellos que quieran ir a la misa del sábado de las 6 de la tarde. O sea que de aquí usted puede pasar a la parroquia, ya está aquí, y es una misa que es válida, ¿sí? O sea que no va a haber ningún problema si usted hace la misa el sábado, ya va a tener todo el domingo libre para usted estar con su familia, para usted estar con lo que usted necesite hacer. Ese es opcional si ustedes quieren, y si no, bueno, pues ya vendrán el domingo. Bien, ¿qué otra cosa quería decirles? Bueno, la otra que les quería decir es de que el costo de los cursos, el curso total de todas las clases cuesta $50, ¿ok? Todos los maestros que vieron aquí, todos y cada uno de ellos, incluyéndome a mí y a mi esposa, damos el tiempo gratuito. Entonces, el tiempo lo donamos. Nosotros no nos quedamos absolutamente con nada de ese costo. Es un costo que va para la universidad porque de ahí viene el material de la escuela y también tienen que venir los certificados de ustedes. Aparte de los certificados, les pedimos que no falten a más de 2 clases, porque si faltan a más de 2 clases, nosotros tenemos que reportarlo a la universidad y van a tener que rehacer nuevamente el curso, ¿sí? Si ustedes faltan por cualquier motivo, pregúntenle a su maestro si se puede reponer esa clase y normalmente el maestro a lo mejor les puede ayudar y bueno, te voy a reponer esa clase o algo. Siempre hay algo que se puede hacer. En la página también se puede hacer la clase. Le van a poner unas preguntas para estar seguros de que usted sí leyó el material, ¿sí? Porque luego no queremos que hagamos trampa. A final de cuentas, el más beneficiado va a ser usted. La otra, que les estaba hablando de las 95 parroquias, les traigo otra noticia buenísima, pero buenísima. Que la diócesis de Orlando está haciendo un nuevo curso de evangelización que dura 13 meses. 13 meses, imagínense, 13 meses, pero ¿qué creen? Que es una vez al mes nada más. Una sola vez al mes usted va a tomar esa clase. ¿Qué pasa con esa clase? Que al terminar esa clase se les va a dar el certificado de la diócesis. Algunos de nuestros maestros trabajan también en la diócesis de Orlando dando cursos. David y su servidor estamos ahorita dando cursos para la diócesis. Entonces, hablando con Tomás Evans hablando con él, decía yo, mira, yo quiero llevar estos cursos a Santa Catalina, porque ahí la gente es súper inteligente, súper espiritual, y ellos están verdaderamente aplicados y sí necesitan estos cursos. Pues ahí haciendo movimientos y pagando un billete, podemos traer las clases para acá, que van a empezar en junio. Son especial para ustedes. Solamente hay 40 cupos, no hay más, solo 40 cupos. Les invito a que cuando nosotros las anuncien aquí, la escuela tiene la preferencia, porque creo que yo voy a dar la mayor parte de los cursos y va a venir un par de maestros más de la diócesis a dar los cursos. Esa fue la condición que me pusieron, pero tú vas a dar las clases y dije, bueno, pues ni modo. Entonces, ¿saben por qué? Porque para mí esta escuela es sumamente importante. Y ustedes son importantes, verdaderamente importantes para mí. Entonces van a tener ese privilegio de que ojalá que de aquí salgan los 40 alumnos y bueno, pues los que quieran de la iglesia venirse para acá, pues tienen que venir a la academia, ¿sí? Pues vamos a empezar entonces con la clase. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? ¿Ok? Ahora díganme, esto es para los nuevos. Los que ya pasaron los cursos, por favor, no digan ¡no! ¿Cuántos de ustedes pueden hacer la diferencia entre una Biblia cristiana y una Biblia cristiana católica? ¿Cómo la pueden diferenciar? ¿Quién dijo yo? ¿Tú sí? Dímelo. Por los libros. Por los libros. ¿Qué libros? No lo sé exactamente. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Esa es la respuesta que normalmente nos da. Dígame. Todas las Biblias católicas tienen texto, contexto y explicaciones en un lado.
y tiene un endorso que es católica. Y en los libros que ella dice, pues tiene 7 libros menos. Ok. Todas las Biblias y muchas, dímelo. Por los sellos del obispado, ¿no? Eso era Toño, uno, muy bien. Todas las Biblias, todas, inclusive las cristianas, lo que se conoce, hay 2 tipos de Biblias, en las católicas y las cristianas. La Biblia de estudio, ¿sí? Y la Biblia de lectura normal. La Biblia de estudio siempre va a tener a pie de página indicaciones, siempre, y va a tener concordancias, se llaman concordancias, que lo va a llevar de uno a otro. Como nosotros tenemos 20 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, y no podemos diferenciar una Biblia de la otra. La respuesta casi que siempre nos dan es, ¿por los libros? ¿Cuáles? Ah, pues no sé, pero son los libros. Entonces tenemos nosotros 7, y no es, escuchen esto, porque yo soy mexicano, aunque parezco francés, soy mexicano. Vean esto. Entonces, cómo habla un mexicano y cómo habla un puertorriqueño, cómo habla un salvadoreño, no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que quise decir. ¿Por qué digo esto? No te estoy señalando, ni mucho menos te decir, por los libros, no, ni te estoy poniendo ejemplo. Te lo digo con mucho respeto, de verdad. Pero es que es algo común, que les preguntamos a los católicos por los libros, ¿cuáles libros? Dicen, no, es que no sé. Entonces hay algunos que te dicen, los deuterocanónicos, ok, explícame eso, ¿qué es? No, pues tampoco sé. Entonces, por eso es importante entender algo. Primero que nada, es que, ¿cuántos de ustedes, y yo quiero que sean bien honestos, que levanten la mano los que pensaron así, y no los voy a criticar, ¿cuántos de ustedes han pensado que la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, resucitó? No me gusta la palabra morir. Él resucitó en el año 33, ¿cierto? Estamos en el 2024, o sea que tiene casi 2000 años que resucitó, ¿sí? Y esos casi 2000 años, todavía no había nacido la Biblia como tal, porque no estaba el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se crea después de la resurrección de Jesucristo, pero estaba el Antiguo Testamento. ¿Cuántos hemos pensado que por estos 2000 años la Biblia ya está, pero más que alterada? Que por 2000 años ya se tuvo que haber alterado muchísimo. Y déjenme contestarles algo. No quise poner verdaderamente el número de los errores que tiene, pero la Biblia cristiana hasta el día de hoy tiene 23,000 errores o alteraciones. 23,000 alteraciones. La Biblia católica, ¿qué creen? No tiene alteraciones. Tiene errores ortográficos por el cambio de idiomas, ¿sí? Pero no tiene errancia. La Biblia católica no tiene errancia. ¿Cómo nosotros podemos asegurar eso? ¿Cómo nosotros podemos asegurar que nuestra Biblia, préstame tu Biblia, Carlitos? ¿Sí? Nuestra Biblia, vamos a hacer la Biblia de Carlitos. Les voy a enseñar mi Biblia. Denme un segundo, que la debo de tener por aquí. La dejé en mi casa. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos asegurar que nuestra Biblia no tiene errores? Y de eso se lo vamos a comprobar hoy en esta clase, para que ustedes se sientan orgullosos que lo que tienen en las manos verdaderamente es palabra de Dios. Nos decía nuestra hermana Alba, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy malo para los nombres. ¿Cómo ustedes van a conocer que la Biblia que usted tiene es verdaderamente una Biblia católica? Entonces, ¿por qué no es bueno tener una Biblia cristiana? En primer lugar, porque tiene muchas alteraciones. En la primera página de sus Biblias van a tener algo que dice ella, el sello. Este sello es el sello episcopal, o sea, que es el sello del lugar donde se escribe esta Biblia. El obispo tiene que pasar y tener una revisión y pone el sello, que en este sello, arriba del sello, hay algo que se llama imprimatum. ¿Qué quiere decir esto? Que ya fue revisada
por un grupo episcopal, por un grupo, y dijo que esta Biblia se puede imprimir para llevársela a la gente, para llevársela a toda la gente. O sea que ya fue revisada, que no está alterada en absolutamente nada. Eso sería una parte. La otra parte, ok, qué bueno, ¿no? Que el obispo la revisó y que ya le puso el sello, pero ¿cómo yo puedo estar seguro que esa Biblia, al paso de los años, no ha sido alterada para nada? Y es ahí donde vamos a dar esta clase de lo que estaba diciendo David, de la Biblia, de la historia de la Biblia. Bien, la Biblia empieza, o la Biblia se empieza a escribir con lo que se conoce como el Decálogo. ¿Saben qué es el Decálogo? Los 10 mandamientos, ¿ok? Ese es el Decálogo, o lo que se conoce en todos lados como las leyes morales. Los 10 mandamientos son las leyes morales, y dentro de estas leyes morales está basada toda la humanidad. Toda la humanidad están basadas en las leyes de la Biblia. Por ejemplo, aquí en este país, ¿usted va a la cárcel si mata? ¿Usted va a la cárcel si roba? ¿Usted va a la cárcel si lo agarran en adulterio? ¿Se dan cuenta cuáles son los mandamientos? En todos los países del mundo están basadas las leyes morales de Dios. Y es lo que se conoce como los 10 mandamientos. Ahí empieza la Biblia y se empiezan a escribir. Y vamos a estas clases son siempre verdaderamente muy interesantes. Y yo y cualquiera de los maestros puede hablar por 4 o 5 horas sin ningún problema, pero sabemos que tenemos un tiempo. Entonces cuando Asia me empieza a decir así, y la me está diciendo ya, termina esto porque nos vamos. Y más vale que le hagamos caso a Isa, porque si no, ella viene y me saca de aquí. Bien, entonces vamos a tratar por este tiempo que tenemos a tratar de llenar este espacio. Si ustedes se quedan con alguna duda o con alguna pregunta, con todo gusto, nosotros o cualquiera de los maestros está aquí para poderle responder, ¿sí? Entonces, bien, empezamos entonces que empieza la historia de la Biblia con Dios, porque Dios le dice a Moisés, escribe. Escribe, ¿qué escribe Moisés? Los 5 primeros libros escribe Moisés. Y no es que Moisés se sentó a escribir y dijo, no, él tenía unos escribas y le decía porque Dios le dijo, escribe. Estos primeros 5 libros se van a llamar el Pentateuco, o los 5 primeros libros, empezando con el libro del Génesis y siguiendo con los otros 5 libros hasta llegar al libro de los Números, o de Deuteronomio. Entonces, después de esto, empieza la historia del pueblo de Dios y se empieza a escribir. Se empieza a escribir toda la Biblia, ya saben, los profetas, toda la historia, hasta llegar al tiempo de los griegos. La Biblia se escribe por primera vez en el idioma hebreo y en el idioma arameo. Es así como se escribe la Biblia, en griego y arameo. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir a la tierra, tiene que cumplirse. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque decía Jesucristo le decía a los caminantes de Emaús que no entendían que se tenía que cumplir todo lo que decían los profetas, todo lo que decía la ley de Moisés. Ahí, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, se están cumpliendo más de 300 profecías. Más de 300 profecías. ¿Para qué la gente adelante? Lo estamos esperando. No queríamos empezar sin ustedes, pero ellos insistieron. Sí. ¿En arameo y en qué estaba escrito? En arameo y en hebreo. La primera Biblia está escrita en arameo y hebreo. Y es muy importante que mantengamos esto de arameo y hebreo. Qué bueno que preguntaste, porque yo les voy a invitar que las clases que ya vengan, siempre traigan ustedes su Biblia, su cuaderno y su pueden ustedes grabar si tienen en audio, ¿sí? Lo que no les sugiero que hagan es que le pasen esa grabación a nadie, porque entonces le quitan el deseo de venir acá a estas clases. Bien, entonces
Después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, empieza la vida de los apóstoles y empieza a escribirse el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que empieza con el Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Lucas, los evangelistas, después viene todo lo que son las 13 cartas paulinas, viene la literatura juanina y vienen todos los libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Perdón? 7:3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ah? ¿Carlitos? La otra Biblia tiene 60. Carlitos ya vino a las clases. La Biblia católica tiene 73 libros. 73 libros. La Biblia cristiana y la Biblia católica tienen el mismo número de libros en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Que tienen 46 libros cada uno, y en el Nuevo Testamento la Biblia católica tiene 27 libros. Entonces, hay 7 libros que nos estaban hablando hace rato que decían los libros. Dice los libros deuterocanónicos. ¿Qué? Vamos a ver primero, ¿qué significa deuterocanónicos? Y yo quiero que mantengan esa palabra en su mente, porque después vamos a ver por qué se han agarrado los hermanos cristianos de esta palabra, decir deuterocanónicos, para decir que nosotros pusimos 7 libros más, ¿sí? Que nosotros añadimos estos 7 libros. Y ojo, que yo quiero aclarar algo antes de. Yo creo mucho en la apologética. Inclusive estamos escribiendo un libro de apologética. Estamos escribiendo un curso de apologética. Cuando terminen estos cursos, vienen más cursos. Estamos escribiendo la literatura juanina, estamos escribiendo varios cursos para que continuemos siempre activos en la iglesia. Entonces, los hermanos separados agarran, y yo les decía, respeto mucho a los hermanos cristianos. ¿Por qué? Porque la apologética o la defensa de la fe es buenísima. Lo que no es bueno es atacar. Eso no es bueno. Tenemos que esperarlos, abrazarlos y decirles, mira, esto es lo que pasa, pero siempre con la palabra de Dios, siempre, nunca con el ataque. Entonces, miren, ellos dicen que nosotros añadimos estos libros, y vamos a ver cómo nosotros no los añadimos ni por qué. La Biblia o la palabra de Dios, ¿quién es el que está más enojado con la Biblia? ¿Quién está más enojado con la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Satanás? Él está más enojado. Y desde un principio, él quiso exterminar la palabra de Dios. Ya ha utilizado todos los medios para atacarla, para desaparecerla. Pero el Señor siempre ha salido adelante. Siempre. El primer intento que tuvo Satanás en desaparecer la palabra de Dios viene por los años 530 más o menos. En los años 530 el pueblo judío es un pueblo que estaba muy apegado a la religión, y era un pueblo que siempre estaba en consecuencia en oración y siempre leyendo la palabra de Dios, aunque todavía estaba muy metidos dentro de eso. ¿Y qué pasó? Que en los años 500 viene una invasión a Jerusalén. Viene una invasión a Jerusalén por medio de un rey babilonio que se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalén, ¿y qué fue lo que hizo él? Aparte de saquear el templo, quemarlo, quemó todo lo que había de la palabra de Dios. Es más, hubo más de 400 años, gracias a eso, que se prohibió decir la palabra de Dios, que después se vino a Elohim, pero esos otros 5 centavos. Si tenemos tiempo y lo mantienen ustedes en mente, yo les digo por qué la palabra Jehová no es una palabra que es válida. Inclusive muchos hermanos separados la están aceptando ahora, que esa no es el nombre de Dios, pero viene precisamente de este tiempo, de esta invasión. Pues bien, cuando Nabucodonosor enciende el templo y quema todos los papiros que hablaban de la palabra de Dios, se lleva cautivo al pueblo de Jerusalén. Se lo lleva cautivo por 70 años.
Eso lo vemos en el libro de Daniel, que estuvieron cautivos por 70 años. Estos 70 años fueron verdaderamente importantísimos para ustedes y para ellos, para mí, para todos. ¿Por qué? Porque en estos 70 años, al destruir el templo, la gente no tenía a dónde orar. Dice la palabra de Dios, mi templo es el templo de oración. Entonces el pueblo se es llevado al exilio, a Babilonia. ¿Se acuerdan de la canción de By the River of Babylon? Dice que el pueblo estaba sentado ahí, siempre pensando en Sión, en el templo. Entonces cuando se los llevan cautivos, ellos dicen, ok, estamos aquí en este país que no es de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen que hicieron? Nació un nuevo grupo. Primero que nada, nacen las sinagogas. No había sinagogas, solo había el templo. Nacen las sinagogas, y las sinagogas son como casas, como iglesias, a donde la gente iba a hacer su oración, y ya tienen dónde orar, pero no tienen la palabra de Dios. Entonces nace un grupo que hasta el día de hoy, hasta el tiempo de Jesucristo, ese grupo todavía existía, que este grupo se llaman los escribas. Los escribas, y nace otro grupo que se van a llamar los fariseos. Como todo en el principio era muy bueno, esos grupos eran muy buenos, después se contaminan, como se va a contaminar todo. Los escribas era el grupo que se dedicaron a traducir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era de boca en boca. La gente tenía mucho conocimiento. Entonces, ¿qué hacían los escribas? Ellos empezaron a reescribir el Torah, empezaron a escribir los libros históricos, los libros proféticos, los empezaron a escribir. No te vayas, déjalo, no hace nada. No, voy afuera. Bueno, ¿Qué voy a ir a la puerta? entonces ellos empezaron a escribir. Los fariseos, junto con los escribas, los fariseos se dedicaban a cuidar que la palabra de Dios se llevara a cabo. O sea, que todo lo que decía Dios se llevara a cabo. Que todas las reglas de Dios se llevaran a cabo. Dentro de las normas, acuérdense que empezamos con el decálogo. Cuando sale el grupo del Éxodo, el grupo del Éxodo salen más de 600,000 judíos de Egipto. Con estos 600,000 judíos, imagínense aquí, con un grupo de 50 a 100 personas, a veces tenemos problemas de comportamiento, ¿verdad? Y no saben, imagínense con 500,000 de personas. Entonces volvían loco al pobre de Moisés. Y uno se robaba la vaca del otro, y entonces el que se la había robado quería agarrar y matar al otro, y se tenía que meter Moisés y decía, espérate, déjame preguntarle a Dios. Moisés iba, le preguntaba a Dios, le decía, mira, Pedro se robó la vaca de Juan, ¿qué hago? Entonces Dios le decía, mira, si él se la robó, que tiene que pagar 4 veces. Tiene que regresar el animal y pagar 4 veces más. ¿Se acuerdan del chaparrito que se subió al árbol? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dijo Zaqueo? Esta noche, a todo el que yo robé le tengo que pagar 4 veces, regresar 4. Él estaba agarrando del libro de Deuteronomio el mandato de Dios. Entonces ahí nacen 613 leyes más, que son la ley de Moisés. 613, porque él no sabía qué hacer y tenía que ir a preguntarle a Dios cómo hacerlo. Pues estos escribas escribían todo eso, los fariseos cuidaban que todo se cumpliera y todo estaba súper bien otra vez. Otra vez ya tenían ahora otras cosas que no habían tenido antes. La tierra de Jerusalén, de los judíos, de los israelitas, ya empezaron a poner sinagogas en todos lados. Los niños los mandaron a estudiar. Los niños era una obligación el estudiar la palabra de Dios. Yo por eso me decían, tengo niños, tráetelos. Bienvenidos sean, algo van a agarrar. Y si llegamos a tener más niños, pues abrimos un grupito de niños y también los evangelizamos. De eso no tenemos ningún problema nosotros. Bien, entonces empiezan ellos a meter en la palabra de Dios y vienen otro tipo de destrucciones para terminar con la palabra de Dios. La Biblia verdaderamente ha sido tratada de destruir en muchas ocasiones. ¿Saben cuál es el libro más vendido en la historia?
La Biblia. El primer libro que se imprimió, la Biblia. Isaac Gutenberg, cuando él mejora la imprenta ya tenía avances, pero cuando él la mejora, el primer libro que salió imprimido fue la Biblia. La Biblia era carísima en el tiempo, ya les voy a hablar de los años 1400, quería hacer la base de cómo es que los escribas habían escrito la palabra de Dios, la Biblia, pero ya en los años, por ejemplo, en el siglo XIII, XIV, ¿sí? En el siglo XV, la Biblia era carísima. En las iglesias, la Biblia la encadenaban y la guardaban con cadenas en los ambones, no lambones, en los ambones, ¿sí? La guardaban ahí, porque una sola hoja de la Biblia costaba el salario de un mes de un obrero. Todo el mundo quería tener una Biblia, y era como, no sé, los que tienen más de 25 años, igual que yo, en los teléfonos públicos teníamos un directorio, y ese directorio siempre estaba con cadena, y entonces siempre te lo quería robar para tenerlo en la casa y buscar, o de chismoso, ¿sabes? Estaba chismeando, voy a buscar a ver si está fulana de tal o fulana de tal, y ahí buscaba. ¿Y qué era lo que hacías? Cuando buscabas algo, te la Biblia sacar, ¡pah!, y te lo llevas a tu casa. Entonces eran productos que, imagínate el valor de la Biblia que tenía, era verdaderamente cuidada, guardada. Cuando viene después la primera rotura en la Iglesia Católica, va a ser 1517, viene con Martín Lutero. Martín Lutero en 1517 se separa de la Iglesia Católica, y él en 1521 hace una protesta formal en la ciudad, que él protesta y les dice que tiene ahí unos problemas con la iglesia, pero él protesta y funda su propia religión, y por eso se llaman protestantes, por la protesta formal que hacen con el gobierno. Entonces ellos empiezan a tratar de hacer su Biblia. Martín Lutero, que es alemán, traduce la Biblia en alemán. Entonces, uno de los peligros que pasó, o que hay, y que hasta el día de hoy existe, hay algo que se conocen como las 5 solas de Martín Lutero. Es solo la Biblia, solo la fe, solo Dios. Todas estas solas venían las prohibiciones. Entonces Martín Lutero decía que si no viene de la Biblia, no vale nada. Que solo Dios es el único que te lleva a la salvación. Y llegó otro, pero muy peligroso, de lo que dijo Lutero, que toda persona, absolutamente toda, tenía derecho a la interpretación. Entonces, que si usted leía la Biblia, usted tenía derecho a interpretarla como usted quisiera. ¿Qué hizo esto con estos hermanos? Que hasta el día de hoy hay 25,000 divisiones con ellos. 25,000 y contando al 5% cada año. Quiere decir esto, que yo tengo la Biblia, yo la leo, yo la interpreto, y el Señor me regaló el don de la palabra. Y con ese don de la palabra yo banco a 5 o 6 y les digo, no, mira esto así. ¿Saben qué? Que no me gusta cómo predica el Padre José. Vamos a abrir nuestra propia iglesia. Sí, Lupito, vamos contigo. Vamos. Abrimos la iglesia, ¿verdad? Y entonces yo obtengo beneficios. Primero el terreno, no es que me salga gratis, pero va a tener muchos beneficios. No voy a pagar impuestos y puedo sacarles a ustedes el 10% de lo que ganen. Y entonces no tengo ni que trabajar, porque yo les interpreto la Biblia. Y lo único que hago es que digo, bueno, ahora mi iglesia se llama La Roca que se cae. ¿Sí? El Señor la sostiene. Entonces llegan todos los caídos. Oye, yo era una roca, pero me caí. Véngase, que aquí el Señor te sostiene. Un nuevo miembro. ¿Cuánto gana? Tanto, 10%. Entonces empiezan a crecer de una forma tan grande, y cada uno de ellos tiene una interpretación diferente. Es por eso que los hermanos tienen tantos errores. Les voy a decir uno para que se den cuenta qué terrible es esto. Por ejemplo, en la Anunciación, ¿qué le dice el ángel a la Virgen? Dice que está llena de gracia. Todas y cada una de ustedes, mujeres,
están agraciadas. ¿Saben por qué? El hombre no puede dar vida. Ustedes sí. Es una gracia que solo Dios les dio. Y una bien grande, bien grande. Si tenemos tiempo les voy a explicar bien bonito algo que tienen las mujeres. Pero todas las mujeres son, pero solamente una está llena de gracia. Solo una. El Señor la escogió entre todas las mujeres. Los hermanos separados, muchos de ellos como no aceptan a la Madre de Dios, en sus traducciones de la Reina Valera, dice María, mujer agraciada. Ya le quitaron llena de gracia. En algunas otras traducciones la nombran hasta todavía peor. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan a la Madre de Dios. Entonces eso es en lo que caemos nosotros si nosotros no estamos, ¿verdad? En concordancia con lo que es nuestra palabra. Libros deuterocanónicos que vamos a regresar ahí es el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, Eclesiásticos, Siractes, el libro de Baruch, Macabeos 1 y Macabeos 2. ¿Por qué estos libros? ¿Y por qué estos libros? Porque nada es por casualidad, absolutamente nada es por casualidad. Este tiempo son más de 400 años, un poquito más de 400 años. Los hermanos separados dicen que como ellos no tienen estos libros, la explicación que ellos dan dicen, Dios cayó por 400 años. Y ya cuando vienen, ¿verdad? Los libros que sí tienen dicen, entonces ya Dios volvió a hablar. O sea que Dios se mantuvo callado por 400 años. Imagínense nada más. ¿Cuál es entonces la respuesta a esto? Todo lo que les estoy diciendo es histórico. Nosotros hablamos de contextos históricos que ustedes pueden buscar en el internet, que están ahí, que por desfortuna de los hermanos que no tienen la misma religión que nosotros, no los pueden borrar, están ahí, están ahí. Entonces, este periodo es muy importante, ¿por qué? Porque en estos libros vamos a encontrar el purgatorio, vamos a encontrar oraciones a los difuntos, vamos a encontrar, por ejemplo, por qué el aborto, vamos a encontrar muchísimas cosas en este periodo de esos 400 años. ¿Qué pasó en estos 400 años? Bueno, Jerusalén se conoce, o la traducción de Jerusalén es ciudad de paz, pero de paz nunca ha tenido nada Jerusalén hasta el día de hoy. Esa es una ciudad que está en conflicto. Cuando Jerusalén va a ser atacada por los babilonios, como ya les expliqué, después los babilonios van a ser derrotados por los asirios. Y el rey de Asiria permite regresar a toda la gente a Jerusalén nuevamente y reconstruir el templo. Pasan un periodo hasta que viene una nueva invasión en Jerusalén que va a ser, y está nombrada otra vez en el libro de Daniel, que va a ser los griegos. Los griegos llegan con Alejandro Magno. Con Alejandro Magno invade Jerusalén, y Alejandro Magno tenía algo él, que lo que hacía él, que todos los lugares que él conquistaba, él obligaba a la gente, que la gente empezara a hacer todo en griego. Todo lugar que él conquistaba tenía que ser en griego. Entonces, la escritura de los judíos que estaban arameo y hebreo se quedó así. Alejandro Magno muere, y cuando Alejandro Magno muere, con sus 5 generales, se reparten las tierras. A un general de él que se llamaba Ptolomeo, que él era cuñado de Alejandro Magno, porque se había casado con una medio hermana, le tocó el lado de Jerusalén y el lado de Egipto. Ese fue algo que le tocó esa parte. En Egipto había una biblioteca muy grande que se llamaba la Biblioteca de Alejandrina. Es la biblioteca que tenía la más extensa en el mundo en ese tiempo, pero le dan una noticia a Ptolomeo. Le dicen, ¿sabes qué te falta aquí? ¿Qué? ¿La literatura de los judíos? ¿Tú no la tienes aquí? No, ¿cómo va a ser posible que no la tienes? Habla con el sumo sacerdote y le dice al sumo sacerdote que él quiere una traducción en griego de la escritura judía. Y él manda a 6 personas de las 12 tribus, a 6 decían sabios
de las 12 tribus, a que hicieran la traducción del arameo y el hebreo al griego. Y nace por primera vez la Biblia que se llama la Biblia de los 70. Qué difícil palabra, centagésima, algo así se llama. Bien, esa es la Biblia que usa nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez se traduce la Biblia en el de hebreo arameo al griego. Y se queda establecida. Se queda establecida. Miren qué interesante, porque después viene un nuevo personaje, al paso de la historia, viene un nuevo personaje que ya en los años 300, esto pasó más o menos por, estaba cerca de los, llega un nuevo personaje en los años 300, que dice, la iglesia ya había adoptado, los griegos habían sido derrotados después por los romanos se apoderan, sacan a los griegos, los romanos ahora son los que son dueños de Jerusalén, por así decirlo. Cuando llega el Señor Jesucristo, ya lo crucifican, resucita, ahí ya están los romanos metidos. Ha pasado mucho tiempo y después ya por los años 300, en el año 383, se hace una nueva traducción. Una nueva traducción porque ya la iglesia había adoptado una nueva lengua. Ya no se hablaba griego en la iglesia. ¿Qué lengua se hablaba? Latín. Muy bien. El latín ya era la lengua oficial, no solamente de la iglesia, de Roma completa. O sea, todo ya se hablaba en latín. Ya las misas se estaban dando en latín. Ya la misa se había establecido, ya había pasado mucho tiempo. Entonces, muy bien, entonces San Jerónimo, el Papa Damaso, le pide a San Jerónimo que traduzca la Biblia al latín. Y San Jerónimo se lleva casi 3 años hacer esa traducción, y San Jerónimo hace la traducción al latín. Ahora la Biblia está traducida en hebreo, arameo, griego y ahora latín. El latín ya era, tenemos por primera vez la Biblia en latín. ¿Se acuerdan los que tienen más de 25 años como yo que la misa se daba en espaldas? Y se daba, ¿verdad? Y todo era en latín. Y tú no entendías nada. Y tú ibas a la misa y decías, yo no lo entiendo, pero siéntate, híncate, párate, siéntate, híncate, párate. Da un abrazo, da un beso. Cuando tú veas que fulano lo hace, que hace la mano hacia atrás y ya, no entendías absolutamente nada para aquellos que no hablaban latín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque tenemos que llegar al principio. No creo que se me ha olvidado por qué ustedes pueden presumir que su Biblia no tiene rancia. Fíjense, si nosotros vamos a la historia, ¿sí? No hay casualidades. Tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer las raíces para poderle decir a alguien, esta Biblia no tiene error, la Biblia católica. Y si alguien te dice, oye, pero ¿cómo me lo compruebas? Le dices, bueno, o vas a la academia o te sientas aquí media hora porque yo te lo puedo explicar. ¿Sí? No va a haber ningún problema de que ustedes no lo puedan explicar. ¿Por qué? Porque después de que se hace la Biblia en latín, ¿verdad? Ya toda la gente habla latín y todo, la gente sigue pensando lo mismo. No solamente los cristianos, no solamente los católicos, mucha gente sigue pensando. Yo jugué la otra vez teléfono descompuesto y eran 25 personas. ¿Han jugado teléfono descompuesto? Hacen una línea y el de hasta atrás o el de al frente le dice al de atrás, el perro está rojo. Y el de atrás le dice, el perro está, ¿cómo dijo? Está cojo. Entonces el otro le dice, el perro está cojo de 2 patas. Y cuando llega al final, le dice, ¿qué fue lo que dijo? La cacerola es roja. Y todos empiezan a reír. Solamente en 20 personas pasa eso. Imagínate en 2000 años, que no podemos pensar que esto ya lo contaminaron, que es la palabra de Dios, pero ya la pusieron de acuerdo a. ¿Sí me van siguiendo? Entonces no podemos estar seguros. Sí dice la palabra de Dios eso, pero es la realidad, es verdaderamente eso. Entonces, en el año 382 también, el Papa Dámaso establece como tal cuáles van a ser los 27 libros del Nuevo Testamento y cuáles van a ser los establecidos los 46 libros y la Biblia
se establece en un concilio. En un concilio. ¿Qué es un concilio? ¿Saben ustedes algo de un concilio? ¿Saben qué es un concilio? Yo espero que no sepan qué es un concilio, porque aquí van a aprender en estas clases de concilios. Van a aprender muchísimas cosas, yo se los prometo, de verdad. Entonces, en el concilio déjenme ver, aquí lo tengo escrito. ¿Perdón? Ok, acá está. En el concilio de Hipona, todos los concilios que nacen, todos los concilios que hay, los 21 concilios de la Iglesia Católica son para defender herejías, excepto uno, que va a ser el Vaticano II. Ese no era para defender una herejía, pero aquí van a conocer muchísimo de eso. Bien, en el concilio de Hipona, en el año 382, por una orden papal y un concilio con los obispos, se establece, estos son los libros que se van a quedar ya en la Biblia. La pregunta es, ¿por qué la Biblia termina en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué no introdujeron más libros? ¿Tienen alguna idea? Si ustedes se dan cuenta, vamos a los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Hay 4 evangelistas, pero es un solo evangelio. Un solo evangelio. Por eso se dice en la iglesia el evangelio según San Lucas, según San Mateo, según, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ahorita se para Irma, que está escribiendo mucho, que bueno, se para Irma ya fuera con su esposo, ¿verdad? Y su esposo está del otro lado esperando cruzar la calle porque Irma está de este lado, y antes de que crucen, llega un carro y choca, ¡pras! ¡Chocó yo! Y llega la policía. Y dice, ¿hay testigos? Sí. ¿Quiénes son? El señor y la señora. A ver, traen a Irma. Venga, señora, ¿qué vio? No, ¿qué cree que vi? Yo vi que este señor venía en el teléfono y cuando levantó la mano, ¡pácatelas! Se pegó. Ah, muy bien. A ver, ¿cómo te llamas? Samuel. A ver, Samuel, ¿qué vio usted? No, yo no vi que traía el teléfono. Yo lo único que vi es que oí el rechinido de las llantas y ¡pum! Chocó. No me digas. Entonces es el mismo evento según Irma y según Samuel. El evangelio o los evangelistas cuentan la historia según ellos la vieron, según se los contaron. Por eso es, pero es un solo evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, en estos concilios... ¿Cuáles son los 4 evangelistas? ¿Cuáles son los 4 evangelistas? ¿Quién le puede contestar? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo me gusta. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una capsulita. Una capsulita de regalo. Y me van a dar otros 25 centavos. Mateo es mi primo. Marcos es mi vecino. Juan se acaba de morir. Es mi cuñado. ¿Sí? ¿Por qué es importante que nosotros a los evangelistas los conozcamos como San Lucas, San Juan, San Marcos? Porque ellos son mártires, se ganaron el martirio y eso los hace diferentes, porque Mateo puede ser mi vecino y ese es cualquier Mateo, ¿cierto? Y se los digo con mucho respeto. Cuando ustedes hablen de los evangelistas es San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ¿sí? Es un nombre ganado a sangre. Bien, entonces, estos evangelistas, ¿verdad? Que escribieron esto, en este concilio, ¿por qué no hay más? Bueno, porque el último de los que se va a morir va a ser ¿quién? San Juan. ¿Qué escribió San Juan? Apocalipsis, y es el último que se muere. Si ya no hay testigos, ya no hay más escritura. Entonces, por eso hay libros que dicen no están en la palabra de Dios, no están en la Biblia. No, porque ellos no eran evangelistas, ellos no son testigos. Por eso no están escritos. Ahora, vamos a regresar al deuterocanónico porque aquí ya empezamos con los concilios. Después del concilio de Hipona, en el año 383, no fue en el 82, en el 83, viene un nuevo concilio. Viene el concilio de Cartago, el tercer concilio
de Cartago en el año 397. ¿Qué pasó en este concilio? Se volvieron a juntar y todos quedaron de acuerdo que lo que se había establecido en el 383, ese es lo que es y no se iba a cambiar. O sea, que ya estábamos seguros doblemente que la Biblia ya estaba establecida. Hay un nuevo concilio más. Este nuevo concilio que viene va a ser en el 419, el cuarto concilio de Cartago. Se hace lo mismo, porque la gente decía que no, que debemos de meter estos libros, que esto, dice no. Se vuelve a haber una reunión consular y se dice no más. Vuelve a haber otro concilio y ahí es donde viene lo interesante. En el año 1563, en el concilio de Trenton, otra vez se habla, pero ya se habla de la herejía de Martín Lutero. Y se establece este concilio. Entonces, fíjense cómo son hábiles los hermanos que no creen en nuestro pensamiento. Ellos dicen que estos libros son deuterocanónicos, que vienen después del concilio. O sea, Martín Lutero se separa en el 517, pero él no toma ni siquiera estos concilios como referencia. Él dice que en el 1563 se hizo el concilio de los libros. Y eso no fue así. Fue en el año 382. Vamos más lejos, porque ahora vamos a averiguar dónde están estos libros, si los quitamos o los pusieron ellos. Pues ni nosotros los agregamos ni ellos los quitaron. Y les voy a explicar por qué. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucita en el año 33, vienen los Hechos de los Apóstoles. O sea, el Señor le dice, vayan y prediquen a todo el mundo. Y ellos empiezan a predicar, pero no se olviden que ellos eran judíos. ¿Y ellos qué estaban usando? Estaban usando el Antiguo Testamento. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen los judíos? No. Nosotros nos tenemos que deslindar de estos cristianos. Porque están usando la palabra de Dios y están usando, ¿saben qué vamos a hacer nosotros? Todo lo que no se escribió en arameo y hebreo, no lo vamos a aceptar. O sea, todo ese periodo del helenismo de estos 400 años, dicen ellos, esto no lo vamos a aceptar. Se hace un concilio que se va a llamar el concilio de Yamina o el concilio de Palestina en el año 90. Y los judíos dicen, nada más estos libros. Estos del Antiguo Testamento, que son del año del helenismo, no los vamos a aceptar. El libro de Tobí, el libro de Judí, el libro de Macabeos 1, Macabeos 2, todos estos libros que vienen deuterocanónicos, después del canon del año 90, no del año 1500. ¿Sí? Fíjense nada más que las primeras Biblias cristianas tenían todos los libros. Todos. La más conocida es la Reina Valera, que es la que todo el mundo normalmente usa. ¿Por qué se llama Reina Valera? ¿Porque le hizo una reina? No. Cipriano. Mira, muy bien. Cipriano de Valera. La escribe. ¿Quién la revisa? No. Casiodoro de Reina. Hay dos personajes. Casiodoro de Reina la escribe y Cipriano de Valera la revisa. Entonces usan sus dos apellidos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera. Ok, es la primera Biblia. Y esa Biblia va a tener todos los libros como los tenemos nosotros hasta los años 1800. Los años 1800, la Sociedad Bíblica Cristiana son la que los saca esos libros. Lutero los quería sacar, pero Lutero era muy inteligente. Aparte de que Lutero era católico, Lutero leía mucho la Biblia, era teólogo, era maestro de teología, y Lutero sabía qué decía el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis al final, en el versículo 18, dice, no le puedes quitar ni una tilde. El que le quite o le ponga, recibirá todos los castigos y las plagas que se abren en este libro. Lutero sabía eso y dice, no, a mí no me gusta el libro de sabiduría, no me gusta este libro, pero los voy a dejar tranquilos. Él hasta se quería tumbar el libro del Apocalipsis, no lo quería poner. Entonces no fue ni Lutero siquiera, fue ya mucho tiempo después, en los 1800, que se sacaron estos libros.
¿Cómo tenemos de tiempo? ¿Cuánto? Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a redondear con Vamos a redondear para tener preguntas. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros sabemos que, al punto esencial, esto fue el preámbulo para contestar la pregunta de cómo esta Biblia no tiene rancio? Por muchos años, ¿sí? La Biblia, inclusive gracias a la Biblia nacieron nuevas en la universidad, no había arqueología. Ahora tú vas a la universidad y estudias arqueología. ¿De dónde salió la arqueología? De la Biblia. En estos días o en estos tiempos que vengamos, les voy a seguir contando más de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo entonces nosotros podemos decir? Miren, pasaba el año de 1947 y venía un cuidador de ovejas en el Medio Oriente, se le conocía como el lobo, chamaquito. ¿Y qué creen? Que se le pierde un animalito y se pone a pensar. Y yo sé porque me llamó y me dijo, no, ¿qué pasó? Digo, no, ¿qué crees que pasó? Se puso a pensar, voy a llegar a la casa y me van a dar una madrina del tamaño del mundo. Me va a pegar mi mamá, me va a pegar mi papá, tengo que encontrar este animal. Y está en un lugar que se llama Qumran, llevando a las ovejitas esas. Y ve una cueva, agarra una piedra y avienta esta piedra porque dice, si hay un animal, ahorita va a rugir o algo y me echo a correr. Y si está la cabra va a decir, ve, por lo menos me va a contestar. Y avienta la piedra y oye como cuando se rompen las vasijas. Y dice la mamá, ¿qué hiciste tú ahí? Y él se escucha y dice, ah, caray, que se rompió ahí. Ya había un mercado negro a donde recogían o vendían todas las antigüedades. Estamos hablando del Cairo, del Medio Oriente. Y él se mete y encuentra una vasija. Y cuando saca esta vasija hay rollos, hay pergaminos. Y él la saca y dice, seguramente esto es valioso. Y los lleva al mercado negro. Y andan rodando por uno por otro, los vendió creo que por unos par de dólares. Fíjate, no sabía lo que había encontrado, pero no hay nada casual. Se quedan perdidos un tiempo hasta que llega con un antiguario que conoce el idioma hebreo y arameo y se da cuenta que estos pergaminos están escritos en arameo y en hebreo. Y los empieza a traducir. ¿Y quién creen que encontró la traducción? La traducción que encontró era del libro de Isaías. Y él empieza a cotejar la Biblia y la Biblia católica y no tiene un solo error. ¿Por qué no tenía ni un solo error? Los escribas, cuando estaban escribiendo la palabra de Dios, que ustedes no saben, pero los jeroglíficos en hebreo y arameo parecen jeroglíficos egipcios. Entonces si tú estornudas, le chu, y dices, no, en vez de Pancho le puse Poncho, ya no sirve. Si ellos tenían 3 errores, ellos tenían que desechar la piel. Y no es como aquí, que tú tienes un cuaderno y te equivocas, tiras y agarras otra página o vas y compras un cuaderno. No, ahí para escribir era un proceso de un papiro o de una piel que tenías que agarrar al animal, matarlo, curtirlo, hacer un proceso. Para las plumas, no era como aquí, dame otra pluma, no. Era un proceso, la tinta, todo. Si ellos tenían 3 errores, tenían que desechar todo sin tirarlo. Si escribían la palabra de Dios, si escribían la palabra de Dios, el pentagrama, ellos tenían que cambiar esa pluma. Esa tinta, después de escribir la palabra de Dios, ya no se podía usar. Porque habían escrito la palabra de Dios, era muy sagrado todo esto. Entonces ellos no tenían errores. Y es por eso que se copiaban, y cuando él descubre esto, que él sabe que no hay errancia, y lo compara con la Biblia de nosotros, se da cuenta que la Biblia no tiene errores, que nuestra Biblia no ha sido manipulada. No solamente eso, se encuentran 11,000 nuevos clases, 11,000 nuevos escritos, nuevos papiros, 11,000 más que se están traduciendo hasta el día de hoy, y no se ha encontrado error en nuestra Biblia católica.
Hay diferencias en idiomas. Por ejemplo, en una Biblia tú vas a ver, entonces Jesús les dijo, vayan por el pollino. Y tú es pollino. En otro va a decir, vayan por el burrico. Y en otro va a decir, van a encontrar un burro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Según el lugar donde se escribe, lo que cambia es eso. Tú, por ejemplo, para nosotros, los mexicanos, una guagua es un perro que está ladrando. Es tu guagua. Para el puertorriqueño es un camión, es un bus. ¿Sí? O sea, lo que cambia es la idiosincrasia de dónde está. Bien, ya me está haciendo esta así como que... Ya, bien. Vamos a entrar a preguntas. Entonces, establecimos que no tiene error, que ustedes se deben de sentir orgullosos de que nuestra Biblia no ha sido manipulada, que nuestra Biblia no tiene rancia, y que no me perdonen los hermanos separados, tienen 23,000 ellos diferencias que nosotros no tenemos. Preguntas. ¿Alguien? Nadie. ¿Cómo fue inspirada la Biblia? ¿Perdón? ¿Cómo fue inspirada la Biblia? La Biblia es inspirada por inspiración de Dios. ¿A quién usó Dios para inspirar la Biblia? ¿A pastores? ¿Sí? ¿Esclavos? ¿Sacerdotes? Dios es inspiración. Toda la Biblia, toda completa, es inspiración divina, excepto un libro. ¿Cuál libro no es inspiración divina? El libro del Apocalipsis. Porque es el libro más litúrgico. Fíjate la diferencia del Apocalipsis. El Señor se llevó a San Juan y le reveló, le dice, escribe lo que vas a ver. Una revelación. El libro más espiritual de toda la palabra de Dios es la Biblia. Más mal entendido, aquí van a entender mucho el Apocalipsis. Aquí lo van a entender porque es el libro más bendecido, verdaderamente muy bendecido. Es más, el único libro de la Biblia que tiene dos bendiciones. Dice, bendito el que lea y bendito el que lo escuche. El libro de Apocalipsis, la inspiración es divina, así se escribió la Biblia. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Dígame. ¿Cuál fue el concilio? Porque hoy yo lo oí en la televisión, en el Evangelio del Padre, que decía que se eligieron los diáconos en aquella época, que era Esteban fue el primero. Sí. No hay ningún concilio que se eligieran los diáconos. No fue concilio. No, mira, el diaconado viene no, pero estoy hablando en la Biblia, sí, en la Biblia, en el libro de Tito, dice en el capítulo 3, versículo 1, dice cómo se van a elegir los diáconos. Dice que para tú elegir un diácono tiene que ser un hombre que de una sola mujer, que no sea borracho, que no sea penitenciero, que no le guste el dinero y que sea amante de Dios. En el libro de Tito, en el segundo libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 1, dice, tengan cuidado, porque después van a venir hombres aprovechados, mentirosos, parranderos, que van a usar la palabra de Dios para su beneficio propio. No hay concilio para el diaconado. Mas, sin embargo, no hay un concilio de establecer el diaconado. Hay concilios donde sí se forma lo que es el credo de la iglesia, pero como tal no hay concilio. ¿Tenías una pregunta? Pero ¿cómo fue que fue elegido Esteban? Cuando fue... ¿Por qué fue elegido? No fue un concilio que hubo. No. Fue una suerte. Los apóstoles echaron la suerte porque se había ahorcado Judas Iscariote. Y dijeron, tenemos que cubrir a este y vamos a echarlo a la suerte, a quienes proponen. Entre eso estaba Esteban, que era hombre de mucha palabra, hombre de mucha fe, y con unos popotitos lo echaron a la suerte, salió él, y después va a ser nuestro primer mártir de la iglesia. Pregunta. Tú mencionaste que podrías platicarnos por qué la palabra Jehová no es válida. Sí. Con esta duda. ¿A cuánto tenemos tiempo? Que me están haciendo una pregunta que me lleva 2 minutos. ¿Sí? 2 minutos. Bien. En 2 minutos vamos a entenderlo. Cuenten. En los años 300, cuando viene la invasión de Nabucodonosor, los judíos eran muy amantes de Dios y escribían la palabra de Dios en papeles
en el quintal de la puerta, en cuadrillas, en todos lados. ¿Sí? Elonai, Yahweh. Entonces, cuando llegara esta invasión, rompieron todo eso, lo pisotearon, mancillaron el nombre de Dios, y viene una prohibición por más de 400 años, que no se vuelva a hablar de Yahweh. Ahora, entonces, ¿por qué lo sustituyen? Lo sustituyen por la palabra de Elohim, que quiere decir mi Señor, en hebreo, por mucho tiempo. Después de que viene el cristianismo, dicen, no, vamos a tener nuestro propio Dios. ¿Cómo le vamos a poner? Bueno, vamos a agarrar el pentagrama. El pentagrama es el nombre de Dios, que es Yahweh, que solamente tiene consonantes. Y vamos a usar Elohim. Vamos a sacar las vocales de Elohim y las vamos a meter en medio de las consonantes. Y la palabra más parecida era Jehová. ¡Eureka! Así se llama Dios, Jehová. Y desde ahí hasta el día de hoy los cristianos conocen a Dios como Jehová, que eso es un nombre inventado. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Moisés le dice, Moisés tiene 600 dioses, él venía de Egipto. Por eso le dice, ok, tú quieres que vaya a salvar este pueblo, yo soy tartamudo y me mandas a mí, ¿qué pasa? Además, ¿a quién le digo que me mandó? ¿Cuál de estos 600 dioses me está mandando? Y él le dice, no, yo soy el que soy. Ese es mi nombre, yo soy el que soy, no hay nadie más grande que yo. Y así se va a llamar por generación de generación. O sea, el nombre de Dios Él lo puso, está establecido. El nombre de Jehová lo inventó un hombre. Hay más profunda la historia, más bonita, pero yo te la cuento después tranquilamente. Bien. Con el permiso tuyo. Hasta yo leí seguir la permiso. historia de Lutero, toda la historia. ¿Perdón? De que yo leí la historia del Martín Lutero. Martín Lutero dice en la historia que dentro de él nunca fue protestante, era católico. Murió en el 1548. Sí. Mandó a la mamá a que buscara un sacerdote para que lo confesara. Y él confesó esa palabra, dijo, yo nunca intenté fundar una religión, porque eso empezó por las indulgencias plenarias. Mira, Martín Lutero ni siquiera quería ser religioso. Ni siquiera. Y además Martín Lutero murió mariano. Sí. Martín Lutero entró por miedo. Sí. Y se convirtió por miedo. Porque en un viaje, un rayo me espantó una tormenta y dijo, Señor, si me salvas de esto, me vuelvo bueno, es como yo. Si Lupita me perdona, me vuelvo católico. Sí, y aquí estoy. Tienes razón. Y dice que el problema empezó por las indulgencias plenarias. Así es. Es muy importante entender, y vamos a hablar de eso, de las indulgencias plenarias, cuando Roma está en pobreza y empiezan a vender las penitencias. Pero vamos a ver, bien. Otra pregunta. Otra pregunta. Yo quería saber de dónde viene el nombre Yahweh. Dios lo establece en el libro del Éxodo. Cuando ve a Moisés en una salsa quemándose y le dice, va a salvar a mi pueblo, y él le pregunta, ¿y Yahweh? En realidad no es Yahweh, sino es el pentagrama. Son vocales, que lo más parecido a esas vocales consonantes es Yahweh. Bien, tenemos que entregar certificado, Lupita. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Sí, ahora pasamos a la entrega de los certificados. Tenemos certificados para algunos de los hermanos, no sé si estén todos. Nos hace falta como la mitad de la gente que iba a venir, pero hay unos hermanos que tienen certificados. Yo les agradezco de mi parte, de verdad, que me hayan permitido darles esta pequeña introducción. Muchísimas gracias, los vamos a estar viendo aquí semana tras semana. No se desanimen, vean, algo muy importante es de que me quiten de aquí. Esta clase y una clase más son clases de introducción. ¿Qué es entonces esto? Lo que le estaba diciendo Nacho dice Nachito dice, Lupito, tú nada más a ti tengo que me digas Nacho. Lo que dice Nachito es de que todos estamos llamados a evangelizar, ¿cierto? Sí, es. El problema es que algunos de nosotros decimos, no, yo no soy teólogo, yo no tengo tanta experiencia, yo no puedo hacerlo. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No. Si ustedes, hermanos, traen a otro hermano con ustedes, están evangelizando. Grande. Este hermano puede estar en problemas. Los problemas del mundo salen porque no tenemos a Cristo en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestro matrimonio. Y ustedes logran traer a un hermano a conocer de Dios, dice, aumenta mi fe.
Y la única forma de aumentar la fe o la más certera es conociendo a Dios. Si usted conoce a Dios, va a aumentar su fe, va a aumentar su amor. Ayúdenos a traer a alguien. No estamos buscando likes, estamos buscando un estipendio. Lo que estamos buscando es hacer lo que el Señor ya nos dio a nosotros. En un cambio de vida, un nuevo cambio de vida. Avísenle, es una tristeza que tenemos aquí, la única parroquia que está haciendo estos cursos, 1500 personas y tenemos 40, 50 personas aquí. ¿Por qué? Porque es más de atracción que de promoción. Ustedes ayúdenos a invitar a alguien de sus grupos. Aquí veo grupos de Maús, veo grupos de música, veo varios grupos. Díganles, vengan, escuchen una clase. Si no les gusta, pues ya no vengan. Pero eso nos ayudará muchísimo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Lupito. Y verdaderamente ese va a ser siempre el mensaje, ¿verdad?, de nosotros para todos ustedes. Bueno, es importante, nosotros lo decimos, pero para escucharlo también, ¿verdad? Porque lo que Jesús le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Los hermanitos de Maús se lo encontró el camino. ¿Y qué fueron ellos de regreso? Ellos no siguieron y dijeron, oye, qué chévere, lo reconocimos, y siguieron caminando para Emaús, ¿verdad que no? Se regresaron. ¿Y regresaron a qué? ¿A qué regresaron? A dar el testimonio. En todas las misas, al final de cada misa, el sacerdote es verdad que nos da el envío, ¿verdad? Dice, vayan en paz, pero vayan en paz ¿a qué? A dar el testimonio, a hablar de la buena nueva. Y a eso es lo que estamos llamados, ¿verdad? Porque si usted verdaderamente tiene la alegría, ¿cuántos creen en Jesucristo? ¿Y cuántos creen que es el Hijo de Dios? ¿Y cuántos creen que murió en la cruz por todos nuestros pecados? ¿Y cuántos creen que eso fue para nuestra salvación? Pues mire, usted entonces, si usted cree la mitad de eso que yo acabo de decir, no se puede quedar con eso por dentro. Ese mensaje se lo tiene que dar a sus familiares, a sus amigos, etc. Y a veces es difícil, y yo me paro aquí y lo digo con una tranquilidad, como que yo eso lo ando predicando todo el tiempo, ¿verdad? Y no, porque a veces es un poquito difícil, estamos en este mundo también y se nos pasa, etc. Pero lo importante es que lo hablemos, lo conversemos para que lo sepamos. Yo hago el firme propósito de todos los días, a por lo menos una persona, yo le voy a hablar del Evangelio. Si yo salgo al supermercado, a la de esto, y a veces no es que me paro con la Biblia debajo del brazo y voy y le digo, oye, tú te entregaste tu alma a Cristo. No, pero a veces es una cosa tan simple como decirle a alguien, Dios te bendiga. Como preguntarle a alguien, a veces la gente dice, buenos días, sí, Dios te bendiga. Dice, sí, Dios te bendiga. Le digo, ¿persiste tus oraciones del día de hoy? O a veces alguien tú lo ves y está pasando por un mal momento y es cosa de decirle, mire, y pusiste eso en manos de Dios hoy. ¿Ok? Así es que vamos a hacer la entrega de los certificados, los que no se hayan registrado todavía. ¿Quiénes no se han registrado allá con Aisa y Lupita? Si no se han registrado, pueden por favor pasar por ahí en lo que hacemos esta entrega. También vamos a tener uno el tiempo ahí para que se registren. Y tenemos un cafecito y unas galletitas para los que se porten bien y se queden hasta el fin. Tenemos aquí a Diácono Luis. ¿Dónde está Luis? Yo lo vi por ahí. Diácono Luis. Miren, chicos. Un poquito que esperen en lo que entregan primero. Si no se va a hacer mucho, no se va a hacer todo. Sí. Bueno, ahora nos tendrían que mandar a... Que se regresen, ahorita se registran. Amén. Yo más vale que obedezca. Yo sé. Miren, hermanos, yo quiero decirle a Luis, que está aquí presente, Luis Alberto Abreu, que está aquí presente. Cuando yo lo conocí, a Luis, que estaba sentadito escuchando las clases, y él siempre hacía preguntas muy coherentes. Y decía, ¿qué tiene ese señor? ¿Qué tiene ese señor? Pues el señor es diácono, y él no ha venido a recoger sus certificados, porque yo creo que dicen, yo para qué quiero certificados. Ya ha acumulado aquí 3 certificados de 3 cursos, y le dije a Lupita, hoy vamos a entregárselos, porque ¿qué vamos a hacer con los certificados? Tenemos nuestro certificado del libro de Génesis a Jesús, del curso de Génesis a Jesús.
la Biblia y la Virgen, y la Biblia y la misa. Me llevé 3 premios. Espero que haya aprendido algo. Primero las damas. Entonces le vamos a entregar hoy el certificado por primera vez a la que terminó el curso de la Biblia y la Virgen, Ivonne Lajar. ¡Ivonne! A Jaime Bracero. ¡Jaime!